A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. El 17 de enero de 1974 publicaron el último letrero que anunciaba, abro comillas, ya viene el M-19, cierro comillas. El comandante de la operación de robo de la espada de Bolívar fue Álvaro Fayad, alias El Turco. El robo comenzó cuando los visitantes desde la Quinta de Bolívar abandonaron el lugar porque iban a cerrar a las 5 de la tarde. Los 4 guerrilleros que encontraron la quinta intimidaron a los vigilantes de la casa museo, rompieron el candado de la habitación que daba a la de Manuelita Sáenz, prócer de la independencia hispanoamericana, donde se encontraba guardada la espada. Álvaro Fayad, disfrazado con una ruana, rompe la urna donde estaba la espada y la toma en sus manos, mientras que los otros 3 guerrilleros pintaban las paredes con letras y números M-19 y dejaban panfletos en el lugar. Los guerrilleros escaparon en un vehículo Renault 6. El grupo se adjudicó el robo de la espada en un comunicado con una frase del poeta Nelson Osorio, abro comillas, Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, cierro comillas. Ese mismo día, el M-19 realizó la toma del Consejo de Bogotá dirigida por Gustavo Arias Londoño, disfrazado de mayor del Ejército Nacional. El robo de la espada fue un golpe no solo para el Estado, sino para el sistema mismo, como una descarga eléctrica. La gente comenzó a buscarlos. La izquierda para meterse al M-19 y la derecha para infiltrarse y el ejército para ayudar a capturar a los miembros del grupo subversivo. Todos estaban mirándolos a ellos, todos querían estar ahí. En el curso de un año, de 30 militares pasaron a un total de 200. Desde aquello han pasado ya 49 años y hasta películas y novelas han salido al respecto. Fueron 17 años los que la espada estuvo oculta del mundo. Nadie supo absolutamente nada sobre su paradero durante ese tiempo. La clave para que no la hallaran, de acuerdo a lo que se supo después, fue no permitir que ningún miembro del movimiento supiera más de lo estrictamente necesario. Los únicos que siempre supieron su ubicación exacta eran personas con cargo de comandancia. Su lealtad a los ideales del movimiento fueron vitales, además para que las autoridades nunca consiguieran acercarse. El movimiento se fortaleció con la espada atravesada sobre el mapa de América del Sur, que se convirtió en uno de sus símbolos. 2 meses después del robo, la espada fue a parar a la casa del poeta León de Grief. Fue la casa de dicho poeta la que él albergó la espada de Bolívar durante un tiempo, casi hasta la muerte del poeta. Su cercanía con los líderes del movimiento hizo que estos depositaran su confianza en él y le encomendaran el resguardo del objeto. Jaime Batemán Cayón, comandante del M-19, la limpió y se la entregó envuelta en una manta. La espada fue depositada en una especie de tula y pasó a ocupar un espacio privilegiado junto a los libros del poeta, en una habitación del segundo piso de su casa. Allí estuvo segura y quizá más cómoda que en la quinta misma hasta 1976. Desde ese año hasta 1979, el paradero de la espada al día de hoy sigue siendo desconocido. Lo más probable es que no se haya mantenido en un solo sitio. Hay versiones que dicen que fue a parar a manos de otro poeta, el quindiano Luis Vidales. En realidad, su paradero es un enigma. El ejército la buscó en la tumba de León de Grief y luego lo tomaron preso a Vidales, que tenía entonces 74 años. Al respecto, el general Luis Carlos Camacho Leiva, quien estuvo a cargo de la operación, lanzó una de las frases icónicas de la época, abro comillas, aquí no hay poeta que valga, cierro comillas. Unos años después, García Márquez le preguntó a Vidales sobre lo ocurrido y este le contó que se lo habían llevado a las caballerizas militares y allí lo mantuvieron varios días, abro comillas. En él ha de quedar para la historia como el episodio más sombrío no solo de la presidencia del Dr. Turbay Ayala, sino de su propio destino personal. El poeta no recibió nunca una explicación satisfactoria del atropello, cierro comillas. En 1980 la espada salió del país y fue a dar a Cuba.
Nunca se supo por qué ni quién fue su custodio en la isla. Por esa época, Bateman se encontraba en conversaciones con algunos diplomáticos panameños para crear la Orden de Guardianes de la Espada, que reuniría a todo un continente a favor de los ideales del Libertador. Los dos elegidos tenían una historia de lucha contra el imperialismo y defendían la soberanía de sus naciones. Así lo veía el movimiento. A cada uno de ellos se les obsequió una réplica de la espada que los acreditaba como miembros honoríficos de la orden. Una fue a parar a manos del general Torrijos en Panamá y tan solo 2 de ellas no llegaron a destino. Iban para Uruguay y la idea era que las tuviera el poeta Mario Benedetti y el escritor Eduardo Galeano. La orden se dio a conocer en público en julio de 1987 en el marco del natalicio de Simón Bolívar. Otro más y 2 años después, el M-19 tomó la decisión de dejar las armas. Para entonces, el mayor reto era conseguir el retorno de la espada original. Al parecer, ni los mismos líderes del movimiento sabían cómo hacerlo. En su momento, Navarro, quien asumió el liderazgo del movimiento político de izquierda tras el asesinato de Carlos Pizarro, pues el M-19 ya se había desmovilizado y señaló que sabían cómo llegar a ella, pero no quién la tenía. Hay versiones que dicen que se perdió en un tiempo tras la llegada de los marines norteamericanos a Panamá, luego de la derrota del general Manuel Antonio Noriega. En noviembre de ese año 89, los miembros del M-19 enviaron un aviso a varios periódicos del país en el que señalaban que se encontraba en la búsqueda de la espada. Los avisos en la prensa le dieron la vuelta al mundo. Para el inicio de la década de los 90, el gobierno se sentó con los dirigentes del M-19 para la realización de una asamblea constituyente. Una de las condiciones que se establecieron fue que sin la espada no habría acuerdos. Así, en enero de 1991, alguien fue a Cuba para traer la espada. Artunduaga fue el encargado y, según contó después, entró con ella por Venezuela de la manera más clandestina posible. A finales del mes, la espada regresó a manos del Estado. Fue entregada por Antonio Navarro, envuelta en la bandera de Colombia. El presidente César Gaviria ordenó que fuera guardada en una cajilla de seguridad en el Banco de la República, desde donde fue a parar a una urna en la Casa de Nariño. Hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy en Reconstruyendo Memoria, hablando de la conmemoración de los 49 años del robo de la espada de Bolívar. Nos vemos en un próximo capítulo.